Yo les voy a hacer una breve reseña de algunos aspectos de Ticumán y los alrededores y hablar al final del Zarco. Leeré algunos fragmentos. Ticumán, Xochimancas y el Zarco. Vamos a ver algo de historia. La novela El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano salió a la venta por primera vez en 1901. En algunos de sus capítulos, el autor nombra un sitio muy cercano al pueblo de Ticumán, la hacienda de Xochimancas, como escondite de una banda de maleantes a quienes se conocía como los plateados. Corrían los años de 1861 y 1862. La época descrita en la novela era turbulenta en el país. El Estado de México abarcaba en ese momento a todo el territorio del actual estado de Morelos. Si bien había finalizado la guerra de reforma, el país se encontraba invadido por fuerzas extranjeras, concretamente el ejército francés, considerado el mejor del mundo en ese tiempo. Es de entenderse que alrededor de la zona de Ticumán, ciudades y pueblos cercanos, se sufrieron las consecuencias de la inestabilidad política y social del país y que los pobladores mismos estuvieran a merced de malhechores organizados en bandas criminales como esa que asolaba la región. En ese marco general que nos pinta Altamirano, de manera que los episodios narrados en su libro son de alguna manera un retrato muy creíble de aquellos tiempos llenos de zozobra y miedos colectivos. Y las haciendas, con base en el cultivo de la caña de azúcar, Ticumán y sus alrededores tienen una historia que se remonta a los primeros años de la conquista. Se sabe de 3 sitios de cultivo y procesamiento de la caña de azúcar: la hacienda de Ticumán, la de Barreto y la de Xochimancas. Nos llama la atención la última, la de Xochimancas, debido al halo de misterio que lo rodea, una hacienda jesuita. Por tanto, como todos los de la orden católica, era altamente productiva. El origen de sus actividades fue una merced de 3 caballerías de tierra que el marqués de Guadalcázar concedió a Juan Fernández de la Concha en 1613. En ese año le fue otorgada la licencia para plantar caña de azúcar y una concesión para utilizar el río Yautepec. En 1615, el nuevo dueño Alonso Martínez López obtuvo tierras del Marquesado del Valle mediante un censo que estaba en la zona dentro de esa jurisdicción. Y en 1621, Xochimancas creció a 6 o 7 caballerías y otros 3 o 4 que le compraron a los indios de Ticumán. Era un pueblo vecino. Juan Falsés agregó 2 caballerías por 1,200 pesos. Entonces, Xochimancas llegó a constar de 11 o 12 caballerías. Hablamos de 473 a 516 hectáreas, cuando fue adquirida por los jesuitas. Estos magníficos administradores tuvieron que abandonar Xochimancas en 1767, cuando la orden fue expulsada en todo el dominio español, hasta quedar en las ruinas que hoy se conocen. La fuerza laboral utilizada por la hacienda tuvo que haber sido en su mayoría población indígena del pueblo más cercano, Ticumán. El ingenio de San Diego Ticumán o Barreto. Este tuvo 3 propietarios entre 1668 y 1721, año en que los jesuitas lo adquirieron. En 1721 lo remató la Compañía de Jesús. No sabemos si se siguió llamando ingenio o hacienda de San Diego Ticumán, o si la propiedad quedó integrada como parte cercana de la hacienda jesuita de Xochimancas. ¿Cómo era entonces Ticumán?
Después de la desaparición de las haciendas, Ticumán quedó como un pueblo pequeño entre Cojutla y Yautepec, rodeado de cultivos de cañas de azúcar y cerros pequeños cubiertos con verde follaje. Nos queda en la memoria, después de la conquista de México, que fue parte del marquesado del Valle de Oaxaca de Hernán Cortés. Esto nos lleva a pensar que Ticumán es un poblado prehispánico, por lo tanto, con más de 500 años de edad, aunque no podríamos precisar cuántos más. ¿Cómo se llega? Se puede llegar desde Yautepec, serán unos 18 kilómetros hasta Ticumán. Ya en sus cercanías hay una curva donde se bifurca la carretera a Las Estacas y la que conduce a Tlaltizapán. Siguiendo por esta última existe un riachuelo. Para cruzarlo se pasa por un bello puente amarillo de hierro, una de cuyas gracias radica en ser, sin más pretensiones, una pequeña obra de ingeniería industrial. Entre la realidad y la leyenda, algunos vecinos afirman que su existencia se debe a la construcción de hace más de 100 años de un ferrocarril pequeño utilizado para el transporte de la producción local de caña desde la hacienda de Xochimancas, hoy en ruinas y abandonada, hasta la de Atliguayán. Añade que el puente amarillo formaba parte de la vía férrea que unía ambos sitios. Luego, el camino continúa por 2 o 3 kilómetros más, rodeado de brillantes campos de cultivo de caña de azúcar. El pueblo que sigue es Ticumán. ¿Cómo es hoy? Pertenece a la cabecera municipal de Tlaltizapán. Su clima caluroso a lo largo del año es en sí un atractivo turístico importante. Quizá porque tiene corrientes acuáticas como el río Yautepec, que alimentan generosamente los cultivos de la región. La humedad de su medio ambiente propicia una vegetación exuberante que se manifiesta en la belleza de sus flores y la sabrosura de sus frutos como mangos, toronjas, guayabas y tamarindos, entre otros. Al entrar a Ticumán, entra el viajero a un refugio. El primer contacto con el pueblo antes era una calle empedrada. Hoy la modernidad lo ha hecho preferablemente. La plaza principal tiene árboles frondosos. Los habitantes del lugar tienen un estilo de vida austero. Su trabajo, escuela y vida casera. Su gente es amable. Te saludan sin conocerte. Saben que entre ellos puedes encontrar personas que ofrezcan servicios como mantenimiento de albercas y jardinería. A lo largo de la calle principal existen puestos de antojitos regionales como las gorditas de Doña Galvina, de requesón, haba, garbanzo y chicharrón. Y los fines de semana, el sabroso pozole estilo guerrero. Y ahora regresemos al Zarco. Si nos sumergimos en la trama del Zarco y vemos desde dentro los acontecimientos, es seguro que caigamos en el atractivo de su fluida sencillez y que sigamos la transformación de Manuela desde sus citas clandestinas con el bandido, su ambición de joyas y dinero, su olvido de lo que había sido su hogar y sus deberes, su difícil adaptación a las costumbres de los bandidos y su trágico final al lado del Zarco. Escuchemos. El Zarco narra la historia de amor entre la muchacha más hermosa de Yautepec, Manuela, y el jefe de los bandidos, el Zarco, llamados Plateados, que asolaban la tierra caliente en el estado de Morelos. A continuación voy a leer algunos fragmentos de esta obra que fue clásica y que nos retrata la época. La carta. El examen de la huerta y de la calle hechos por los tíos de Pilar y por Pilar misma no hicieron más que confirmar la sospecha de doña Antonia.
Manuela se había escapado en brazos de su amante. Los tíos de Pilar encontraron al pie de la cerca y medio oculta entre la maleza y el lodo la linterna sorda con que había servido la joven para alumbrarse y que arrojó al huir de ahí. «Será preciso avisar a la autoridad», dijo el tío de Pilar. En ese momento entró en la casa un muchacho, un trabajadorcito de las cercanías, y dijo que unos hombres iban a caballo con una señora. Él los había encontrado muy de madrugada y lo habían detenido más allá de Atlihuayán, y al empezar la cuesta del monte, que la señora era una muchacha, le había dicho que viniera a Yautepec a traer una carta a su mamá, dándole las señas de la casa. La carta: «Mamá, perdóname, pero era preciso que hiciera lo que he hecho. Me voy con un hombre a quien quiero mucho. Aunque no puedo casarme con él por ahora, no me llores, porque soy feliz, y ni nos persigan, porque es inútil. Manuela». Xochimancas. Hemos introducido al lector en una de las madrigueras de los famosos plateados, que por aquella época nefasta que transcurrió en los últimos meses de 1861 y los últimos de 1862, sirvió de cuartel general los temibles y espantosos bandidos que fueron la calamidad y la deshonra de nuestro país. Era Xochimancas, y es todavía, una hacienda arruinada, es decir, una finca de campo con buenos terrenos propios para el cultivo de la caña de azúcar o del maíz, con abundantes aguas, un clima ardoroso, en suma, con todos los elementos necesarios para una agricultura tropical productiva y fecunda. El algodón, el café, el índigo, la caña de azúcar pueden propagarse allí mismo, en los fértiles terrenos de la cañada de Cuernavaca y de los distintos distritos de Tetecala, Yautepec de Morelos o de Jonatepec, rindiendo al agricultor el 100%. El primer día, Manuela pasó los 5 primeros días de su permanencia en Xochimancas siendo presa de 100 emociones diversas, terribles y capaces de quebrantar un organismo más fuerte que el suyo. El primer día fue horrible. La sorpresa que le causó el espectáculo de aquel campamento de malhechores, la extrañeza que naturalmente le produjeron aquellos hábitos repugnantes que no tenían ni siquiera la novedad de la vida salvaje, la ausencia de los seres que había amado, su madre, Pilar, algunas personas amigas, hasta la falta de esas sensaciones a las que estaba habituado y que en la vida normal pasan inadvertidas, pero cuando desaparecen, producen un vacío inmenso. Las faenas del día, los toques de las campanas, el ruido de los animales domésticos, el rumor lejano de las gentes del pueblo, el rezo a ciertas horas y todo aquel sistema de vida sencillo, común, poco variable de una población pequeña, pero que podría decirse que amolda el carácter y forma la disciplina de la existencia. Todo aquello había desaparecido en horas. Muchas gracias.